¿cómo hemos adoptado nosotros los principios de la directiva? Bueno, lo hemos adoptado como un escudo, básicamente, hasta ahora. Y hasta ahora voy a retomar un concepto que dijo justamente Martín de Echeverri, que dijo, hemos frenado un proyecto que era lo que llamamos el proyecto de Ley Google o Ley Pinedo, que pretendía darle una especie de carta franca a justamente buscadores de esta magnitud para que pudieran utilizar el contenido prácticamente no solamente sin autorización y tampoco sin ninguna medida para poder bajar en forma ágil los contenidos ilícitos. Y con respecto a la responsabilidad que se está perfilando, como no tenemos ley, esa ley al final no fue tratada más, digamos, tuvo una media sanción en senadores, en diputados no tuvo tratamiento, justamente por una acción colectiva que entre ADEPA, la Cámara del Libro, CADRA, etcétera, etcétera, todos en consumo para ponerse de acuerdo y resistir un proyecto que realmente iba a ser lesivo para todos los titulares, no solamente para todos los grupos editoriales, digamos, prácticamente daba una licencia de corso para poder utilizar cualquier contenido y, digamos, sin autorización, sino para cualquier titular de derechos de autor que pudiera verse vulnerado, digamos, con cualquier ilícito sobre esa obra y sistemas absolutamente engorrosos para poder quitarlos de la red con todo lo que eso significa. En Argentina estamos en este momento ante dos situaciones. En el mundo analógico, aparentemente, tenemos como principio la responsabilidad objetiva en estos casos. No solamente la ley 11.723 no dice nada, pero el decreto reglamentario establece que cualquier persona que obtenga un beneficio indirecto por el uso de una obra tiene que retribuir, tiene que reparar ese daño. Sobre todo habla el decreto reglamentario de la 11.723 con respecto a el uso de fonogramas sin autorización. Las normas que reglamentan el Fondo Nacional de las Artes establece que son solidarias no solamente todo el que utilice una obra caída en el dominio público, porque en nuestro sistema es pagante, sino además a los propietarios de los establecimientos donde se utilizan esas obras caídas en dominio público. Los fallos de nuestros tribunales también dan la razón. Hay fallos sobre todo de las sociedades de gestión colectiva, de SADAIC. Tenemos dos, por lo menos, uno del año 2014, otro 2019, que establece la responsabilidad del locatario por el uso de repertorio de obras, ¿sí? Una responsabilidad solidaria, independientemente del usuario de esos repertorios, todo el que obtenga un beneficio directo o indirecto por el uso de ese repertorio también tiene que ser responsabilizado. Hasta ahí tenemos digamos, lo que está pasando en el ámbito analógico. En el ámbito digital, más o menos en los años 2010, 2011, 2012, comenzaron a haber una serie de acciones contra Google y Yahoo, pero básicamente contra Google, pero no eran por acciones por uso ilegítimo de obras o contenidos protegidos por el derecho de autor, sino más bien por violaciones al derecho del honor y de la imagen, particularmente de modelos en que sus nombres, cuando eran buscados en Google o en Yahoo, iban siendo vinculados a sitios, por ejemplo, de contenidos eróticos, pornográficos, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió en ese momento? Empezaron fueron iniciadas en distintos fueros, o sea, como Argentina es un país federal, tenemos muchas justicias, pero aún dentro del ejido de la ciudad de Buenos Aires coexiste la justicia especial civil y comercial federal con la civil ordinaria, y sucedía que estos dos
fueros iban tomando los casos e iban resolviendo en forma antagónicamente diferente. Algunos decían que solamente por la actividad que desarrolla un buscador, por ejemplo Google, tenía era como una especie de actividad riesgosa, y esa actividad riesgosa obtenía un cierto beneficio por el uso y por el intercambio de links que realizaba dentro de su actividad, y por ese término tenía que tener una responsabilidad objetiva. Y después estaban prácticamente las que se iban resolviendo en el fuero civil ordinario de la ciudad de Buenos Aires, que decían que no, que en realidad, digamos, era materialmente imposible que un buscador pudiera controlar toda la difusión y circulación de contenido que se vinculaba a través de su buscador, y por lo tanto era subjetiva. Esto llegó a la Corte en un famoso caso, que es el caso Belén Rodríguez, del año 2014, en el cual ahí se estableció un cierto estándar. Se dijo no, que en realidad los buscadores no tienen la obligación de monitorear los contenidos que transcurren en la red, que en realidad lo que ellos provocan es una especie como de servicio que permite la normal circulación de contenidos, de ideas, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento se puso en tapete la discusión que también, además del servicio y todo el sentido altruista que tienen estas megas empresas, también hace negocios, ¿sí? Eso no estuvo en discusión en estos casos. Y se dijo, bueno, en realidad no son responsables hasta que estén notificados. Cuando están notificados, y ahí se empezó a esbozar esta solución de que si eran temas muy evidentes, por ejemplo, pornografía infantil, instigación al delito, terrorismo, etcétera, etcétera, tenía que haber un canal de comunicación directo y administrativos fácil y ágil, pero si había que discutir algún contenido, tenía que ser judicializado. Y eso pasó medio desapercibido dentro del fallo, hasta que fue tomado por una comisión en la Cámara de Senadores, en la cual dio origen a este proyecto, en el cual pretendía que un buscador tuviera el amparo de poder ser el medio de difundir, de comunicar y de distribuir cualquier clase de contenido por medio de sus buscadores, y que solamente, en el caso, por ejemplo, que nos ocupa de contenidos protegidos por el derecho de autor, sean cualquier género de obras, y en particular puede ser también cualquier actividad creativa que se desarrolla dentro de la industria de las comunicaciones públicas, editorial, periodístico, etcétera, etcétera, tendría que ser judicializado por medio de acciones judiciales. Eso hizo que digamos, esa exhibición de responsabilidad tan grande hizo que se junten realmente una gran cantidad de sectores y que se pongan de acuerdo en impedir, digamos, en hacer fuerza para impedir que se apruebe esta norma. De hecho, el mismo promotor de esta ley dijo que la iba a revisar, que se dio cuenta que realmente iba a contramano de todo lo que era la tendencia mundial, y sobre todo de lo que en ese momento eran los bocetos y los borradores de lo que fue después la Directiva Europea sobre el Comercio Electrónico. Y que en este momento, ¿cómo estamos? En este momento no tenemos ley, tenemos un fallo de la Corte que dice que no son responsables objetivamente, si no tienen, digamos, estos buscadores una responsabilidad subjetiva, y lo que quedó firme, digamos, y después se repitió un caso muy análogo con el fallo Chimbutas en el año 2017, en la cual de lo que quedó sentado justamente es que si no hay un aviso previo por parte de algún damnificado
por el uso de su contenido, ya sea temas de derecho personalísimos, como puede ser el derecho de honor o derecho a la imagen, o también ese mismo estándar aplicado a el uso de la obra, si no fue notificado por alguna manera, digamos, por alguna manera fehaciente a Google, a Yahoo, a cualquiera de estos buscadores, en ese caso no va a ser responsable, sino cuando toma conocimiento y no hace nada al respecto. Digamos, si no arbitra los medios necesarios para poder quitar esa información dentro del ámbito de la web y que no sea ubicable por medio de un buscador, ahí sí, recién en ese caso va a tener responsabilidad y va a tener que reparar por esos daños. Yo también, digamos, por lo que veo el tiempo, ya estoy dentro del límite permitido. Me gustaría comentar mucho más, pero sé que hay que dejar tiempo para otras exposiciones. También creo que tan interesantes como las anteriores. Así que bueno, a disposición para todos y muchas gracias por el espacio.